El primer tema que vamos a desarrollar es el concepto de violencia sexual como tortura. Luego vamos a desarrollar por casos, ¿verdad? El caso Campo Algodonero contra México, el caso Rosendo Cantú contra México también, el caso Espinosa González contra Perú, el caso Miguel Castro Castro contra Perú y el caso Azul Rojas Marín contra Perú, ¿verdad? Vamos a empezar entonces con una mirada general a partir de un texto muy interesante del autor Diana Marcela Bustamante Arana, Derechos Humanos, ¿sí? En ese doctora hace un análisis de diferentes jurisprudencias, ¿sí? Tanto de la Corte Interamericana y otros organismos Doctora, disculpe, de se está derechos humanos. entrecortando. Análisis se entrecortan. Sí, sí, doctora, está entrecortándose su conferencia. A ver, un minutito, por favor, que arreglo el tema de la línea, un minutito. Mientras la doctora recupera la señal, lo que queremos indicarles es que 10 minutos antes de la conclusión de la conferencia, vamos a habilitar el chat para que se puedan formular preguntas. Lamentablemente no vamos a poder atender de repente a todas vuestras preguntas porque debemos de concluir exactamente a las 19 horas. Entonces, por favor, vayan preparando las preguntas para registrarlas a través del chat. A ver, entonces vamos a ver cómo nos va. Ahora ya he arreglado el tema del internet, no sé si se me escucha bien. ¿Aló? A ver, doctora, por favor, si puede continuar hablando. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, sí le escucho bien, sí le escucho bien. Muy bien. Bueno, entonces, como les decía, gracias. Como les decía, eh, como les decía en este texto de la autora, se me cortó el internet, no sé si ya retomó. Sí, ya le escuchamos, doctora. Muy bien, muchas gracias. Disculpen, por favor, siempre este tema de la virtualidad a veces se Sí, complica. Bueno, sí, a como les decía, veces nos da sorpresas. esta doctora Bustamante Arango tiene un texto muy interesante. Ella hace un recuento de las diferentes sentencias jurisprudenciales de diferentes tribunales internacionales respecto a la violencia como una forma de tortura. Uno de los que ella analiza es el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, el caso fiscal contra Calleso, ¿verdad? Este es un caso emblemático y en este caso se señala que se señala como la tortura, señalando de que la violación es agresión de la dignidad personal. Y, a ver, me dicen que no se comparte la pantalla. Sí, todavía no se ven las diapositivas, doctora. Ahora sí.
Ya vemos sus diapositivas, doctora. Creo que hay un desfase en el audio. Creo que hay un desfase en el audio, ¿verdad? A Mm, ustedes les llega, creo, unos segundos después de lo que yo estoy presentando. Ver, bueno, ¿me confirman, por favor? ahora le estoy escuchando bien, doctora. Muy bien. Bueno, entonces estábamos hablando del caso del fiscal contra Acayesu, ¿verdad? Del Tribunal Penal para Ruanda. Y ahí es donde se señala que la violación es una agresión contra la dignidad personal y constituye una tortura cuando lo comete un funcionario público u otra persona en un puesto oficial. Eso es lo que dice esta jurisprudencia, ¿no? Y también nos dice que la violación y la violencia sexual constituyen la perpetración de daños corporales y mentales graves para las víctimas y son una de las peores formas de infligir daño sobre la víctima, ya que la víctima sufre tanto daños físicos como mentales. Ese es nuestro primer caso emblemático en donde se vincula la violencia sexual como tortura. Luego tenemos otro caso también muy interesante del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, ¿verdad? Este es el caso Aydin contra Turquía. En este caso se señala lo siguiente. Una violación sexual constituye un acto de tortura por ser un maltrato inhumano, intencionado, que causa un sufrimiento muy grave y cruel. La violación de una detenida por parte de un funcionario facilidad con la que el infractor echarse de la vulnerabilidad y de la débil resistencia de sus víctimas, ¿verdad? Este es otro caso emblemático del Tribunal Europeo, ¿verdad? Luego tenemos otro pronunciamiento de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes de las Naciones Unidas, ¿verdad? Que se relaciona también, que se relaciona con la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. En estos dos tratados internacionales se establece que la tortura se configura a partir de ciertas características, ¿verdad? Y se señala, la tortura se configura cuando se comete un acto que inflinja sufrimientos físicos o mentales a una persona, que sea cometido intencionalmente por agentes del Estado o terceros con la quisiencia institucional, ¿no? Y que tenga como finalidad obtener de la persona o información o una confesión, ¿verdad? Eso es lo que nos dicen estos tratados internacionales. Pero lo que nos señala la doctora Diana Marcela Bustamante Arango es que el señalar que la violencia sexual es una forma de tortura no está dispuesto explícitamente en ningún tratado vinculado a los derechos humanos, vinculados al tema de la tortura, pero sí está dispuesto en los pronunciamientos, en la jurisprudencia de diversas tribunales y de diversos organismos internacionales. Entonces, el análisis que se debe de hacer respecto a la violencia sexual como tortura tiene que ser a partir de la interpretación jurisprudencial de estos tribunales internacionales. Eso es lo que nos dice el texto, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, bajo esa lógica, vamos a hacer un análisis de diversos casos, pero de la Corte Interamericana, en donde se explica, se argumenta vinculando la violencia sexual como una forma de tortura, ¿verdad? Tenemos primero el caso Fernández Ortega contra México. Ese también es un caso emblemático, es uno de los primeros casos en donde se hace esta relación entre violencia sexual y tortura. Brevemente, unas pautas generales acerca del caso, ¿verdad? ¿Cuáles son los hechos del caso? En la época en el que ocurren los hechos, había una presencia militar en el estado de Guerrero, México, ¿verdad? La señora Inés Fernández Ortega
se encontraba en la casa con su familia, ella era una madre de 4 hijos, tenía un esposo, y entra a su casa un grupo de militares y la viola, ¿verdad? Frente a los otros militares, ¿verdad? ¿Cuáles son las características particulares de las víctimas? La señora Inés Fernández Ortega era una mujer indígena, perteneciente a una comunidad indígena de Menfa, residente en Barranca, estado de Guerrero, ¿verdad? Tenía 25 años, estaba casada y tenía 4 hijos. Todas las denuncias, la formalidad respectiva para denunciar los hechos. A pesar de eso, eh, las instancias públicas de México no lograron dar justicia a este caso. Por eso es que sube a la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, la Corte Interamericana sentencia en este caso señalando que el Estado de México había vulnerado el derecho a la integridad, el derecho a la dignidad, el derecho a la vida privada, sexual como tortura, ¿verdad? Hay una parte interesante en donde la Corte Interamericana nos explica, plantea diversos argumentos para que se pueda configurar la violación sexual como tortura, ¿no? Y dice lo siguiente, el tribunal examinará si los hechos del presente caso se subsumen en la figura de tortura, ¿verdad? ¿Y en base a qué? En base a la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, ¿verdad? Y la Corte Interamericana lo que hace es analizar si es que el caso se subsumía bajo los requisitos de tortura que son tres, ¿verdad? Que es intencional, causa severos sufrimientos físicos y mentales y que se cometen con un determinado fin o propósito, ¿verdad? Entonces, la Corte Interamericana va paso por paso, ¿no? Analiza cada uno de los pasos y los hechos del caso. Respecto a la intencionalidad, dice, ¿no? Con respecto a la existencia de un acto intencional, de las pruebas que constan en el expediente, queda acreditado que el maltrato fue deliberadamente infringido en contra de la víctima, ¿no? Y por eso es que la Corte considera que estaba probado que uno de los atacantes tomó a la señora Fernández por la fuerza, la obligó a acostarse mientras era apuntada con un arma y los demás militares observaban el hecho, ¿no? Entonces, sí logran probar que este hecho de violación sexual se da con una intencionalidad. Luego, respecto al segundo criterio para que se configure la tortura, el sufrimiento físico o mental, ¿no? Y lo que dice la Corte Interamericana es que la violación sexual genera verdaderamente un sufrimiento físico y mental severo en las víctimas, ¿verdad? Justamente por las circunstancias específicas en las que ocurre, ¿no? Y dice, ¿no? Se deben considerar las características del trato, tales como la duración, el método utilizado, el modo en el que fueron infligidos los padecimientos, los efectos físicos y mentales que estos puedan causar, así como las condiciones de la persona que padece esos sufrimientos, entre ellos la edad, el sexo, el estado de salud, las circunstancias personales, ¿verdad? Eso es todo lo que llega a analizar la y lo que señala respecto específicamente al caso es que la violación sexual es una experiencia sumamente traumática que genera
consecuencias gravísimas, tanto a nivel físico como a nivel psicológico, y deja a la víctima humillada física y emocionalmente, ¿verdad? Y estas consecuencias son difíciles de superar con el transcurso del tiempo, ¿verdad? Entonces son consecuencias que se van volviendo crónicas, traumáticas y que se vuelven un obstáculos para que ella pueda continuar con su vida eh, normalmente, ¿no? Señala eh, que la violación sexual, al igual que la tortura, persigue, entre otros, los fines de intimidar, degradar, humillar, castigar o controlar a la persona que sufre. Y en este caso, la violación sexual que se perpetró contra la señora Fernández Ortega justamente se produjo en el marco de una situación en que los agentes militares interrogaron a la víctima y no vieron una respuesta a partir de la información que fue solicitada, ¿verdad? En ese sentido, la Corte prueba de que se cometió una violación sexual como forma de tortura, ¿verdad? Muy bien, ese fue el caso Ortega, Fernández Ortega contra México, un caso muy importante, un caso emblemático y uno de los primeros casos en donde se hace esta relación entre violencia sexual y tortura. Vamos a ver otro caso importantísimo, que es el caso González y otros, el más conocido como el caso Campo Algodonero contra México. ¿Verdad? Vamos a hacer un pequeño resumen de los hechos. Los hechos ocurren en la ciudad de Juárez, en México, en donde existía un contexto de delincuencia, de crimen organizado, relación con el narcotráfico. Había ya anteriormente muchas desapariciones, muchos casos de asesinatos de mujeres, ¿verdad? Y desaparecen un grupo de mujeres y luego las encuentran, porque sus familiares hacen todo lo posible para encontrarlas, pero las encuentran ya eh, muertas con signos de haber sufrido agresión sexual, ¿verdad? ¿Cuáles son las características particulares de las víctimas, no? Tenemos a Laura Berenice Ramos, que era una estudiante de 17 años, Claudia Ivette González, que era una trabajadora de una empresa maquiladora de 20 años, y Esmeralda Herrera Monreal, que era empleada doméstica de 15 años. Vemos que son mujeres, digamos, trabajadoras, mujeres estudiantes, mujeres jóvenes, ¿verdad? Y cómo actuaron las instancias estatales mexicanas cuando se produce la denuncia, ¿no? Si bien los familiares presentaron las denuncias por desaparición forzada, el trámite de investigación, de búsqueda de las mujeres desaparecidas fue muy lento, ¿verdad? No sé, las autoridades no lograron elaborar los registros de desaparición de la manera oportuna, no lograron poner los carteles de búsqueda, no tomaron las declaraciones adecuadas, no se investigó adecuadamente ni se sancionó adecuadamente a los responsables de las muertes de estas tres mujeres, ¿no? Entonces, la Corte Interamericana sentencia a México y define que los derechos vulnerados en este caso eran el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad. También señalan que el Estado mexicano había incumplido su deber de investigar y de garantizar el debido proceso. Había una vulneración del derecho al acceso a la justicia, a la protección judicial. Se vulneró también el derecho a la no discriminación, ¿verdad? Había también, se vulneró el derecho a los niños y a las niñas, en este caso a las jóvenes que habían sido asesinadas, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal de sus familiares también, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poco lo que nos dice la sentencia de la Corte Interamericana, ¿no? Primero habla de la importancia de analizar el contexto, ¿verdad? En ese momento la ciudad de Juárez era una ciudad que estaba plagada del crimen organizado, había muchos antecedentes de asesinatos de mujeres, ¿verdad? No eran los tres únicos que ocurrieron bajo las mismas modalidades, sino que habían otros casos de mujeres em, que habían sido asesinadas
¿verdad? Y luego nos hablan de la discriminación en el acceso a la justicia, ¿verdad? Eh, Al respecto, lo que nos dice la Corte Interamericana es que las instancias nacionales mexicanas ponen diversas trabas en base a estereotipos de género para poder actuar de manera oportuna, ¿no? Señalando de que estas mujeres habían desaparecido porque porque ellas eran voladas, estaban yendo con sus enamorados, estaban un poco, digamos, locas. Entonces, las mismas instancias estatales mexicanas expresan diversas formas de discriminación en base a estereotipos de género y esto es lo que obstaculiza que el proceso avance adecuadamente, ¿verdad? Entonces, lo que nos dice la Corte Interamericana es que esta inacción estatal comenzó desde el inicio de la denuncia, desde que se denuncia la desaparición forzada, y se inicia ¿por qué? Porque las instancias estatales asumen de que ellas se habían ido con el novio o ellas eran unas voladas, ¿verdad? Culpabilizando a las víctimas, ¿no? Eso por un lado. Y luego lo que nos dice la Corte Interamericana también es que esta ineficacia, esta negligencia, esta poca diligencia, esta lentitud de las autoridades mexicanas, lo que da es un mensaje de impunidad, ¿verdad? Porque estamos hablando de un contexto de criminalidad en la ciudad de Juárez, ¿verdad? Entonces lo que señala es que la impunidad de los delitos cometidos contra estas mujeres se entiende como que la sociedad y las instituciones públicas lo están tolerando, ¿verdad? Y eso va a generar una perpetuación y una aceptación social de estas situaciones de violación sexual, ¿no? Y por un lado, una sensación de inseguridad de otras mujeres, posibles víctimas también, pero también de una persistente desconfianza de estas mujeres a denunciar un hecho de violencia, ¿no? Ahora, otro punto interesante que nos habla el caso Campo Algodonero es la definición de los estereotipos de género, ¿no? Y dice lo siguiente. Considera que los estereotipos de género se refieren a una preconcepción de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres, respectivamente, ¿no? Es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes, condiciones que se agravan, y aquí es el punto por el cual la Corte Interamericana critica a las instituciones públicas mexicanas, ¿no? Dicen, estas condiciones se agravan cuando los estereotipos se reflejan implícita o explícitamente en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades de la policía judicial, ¿verdad? Eh, entonces, lo que nos dice la Corte Interamericana es que el Estado mexicano falló, ¿verdad? Falló en cumplir con el principio de la debida diligencia, ¿no? Y ahí es donde hace un análisis de lo que significa la debida diligencia, ¿no? Y plantea, ¿no? Primero, la debida diligencia implica adoptar medidas integrales, tener un marco jurídico de protección adecuado que se aplique de manera eficaz pero también tener una estrategia de prevención. Entonces, la debida diligencia no solamente lo entiende la Corte Interamericana como el momento de la denuncia, la investigación, la sanción, sino también un paso previo que es la prevención.
Estimados participantes, la doctora se ha desconectado un momento, por favor. Estamos revisando su sistema. Un momento, por favor, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Doctora, como estamos teniendo problemas, trate de no prender su cámara
Yo voy a pasar las diapositivas, estoy bajándolas en este momento. Muy bien, muchas Muy bien, gracias. muchas gracias. ¿Me escuchan? Bueno, Sí le escuchamos, doctora. les estaba contando un poco lo que... Ah, muy bien. Muchas gracias. Les estaba contando un poco lo que nos estaba manifestando el caso Campo Algodonero, ¿no? Bueno, entonces les explicaba lo de la debida diligencia, que implicaba no solamente un tema de un adecuado marco jurídico de protección, sino una aplicación efectiva, ¿verdad? Entonces, el caso Campo Algodonero es un aporte importante para el tema vinculado a los derechos de las niñas y la vulneración de derechos, ¿verdad? Y sobre todo la violación sexual que sufren en este caso. Ahora, otro caso importante también que, em, que tiene relación con la violencia sexual como tortura y que se parece un poco al primer caso que hemos visto, es el caso Rosendo Cantú contra México, ¿verdad? En este caso, el caso Rosendo Cantú, se da también en el estado de Guerrero. Bueno, en este caso de Valentina Rosendo Cantú es también una indígena perteneciente a una comunidad, ¿verdad? Y también se da en un contexto en que los militares entran a esta comunidad, ¿no? Y la apuntan con su arma, la violan y ella sufre mucho rechazo también por su propia comunidad por haber sido víctima de esta situación, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características particulares de la víctima, no? Primero, ella es una joven que pertenece a una comunidad indígena. En ese momento no hablaba castellano, sino hablaba su lengua materna, indígena, y tenía 17 años en ese momento en que ocurren los hechos. Tenía un esposo y una pequeña hija, ¿verdad? ¿Y cómo actuaron las instancias? Hay dos niveles, ¿no? Las instancias públicas apañan al cuerpo militar para velar por la inocencia del agresor. Eso por un lado. Y por otro lado, las autoridades comunales de su propia comunidad también la rechazan a ella por haber sufrido esta violación sexual y lo que se señala en su comunidad es que ella había perdido el espíritu, ¿verdad? Entonces fue muy mal vista en su comunidad y finalmente ella tuvo que emigrar a otras ciudades, ¿verdad? Entonces es un caso muy grave, las consecuencias son muy graves tanto para ella individualmente como para su hija y su familia y su entorno también. Muy bien.
Entonces, los derechos vulnerados que la Corte Interamericana identifica es el derecho a la vida, a la integridad, eh, el derecho a la honra, los derechos también del niño y de la niña, porque ella era menor de edad, el derecho a la igualdad ante la ley, a la protección judicial, el derecho a la integridad personal y a las garantías judiciales, ¿verdad? Ahora, algunos puntos importantes, algunos puntos importantes en que el caso, algunos puntos importantes del caso vinculados a la violencia sexual como tortura, eh, señala lo siguiente, ¿no? No es la primera vez que un Tribunal Internacional de Derechos Humanos debe observar eventuales divergencias en los relatos de personas que se refieren a violaciones sexuales, de las cuales habrían sido víctimas. Y señala, ¿no? El tribunal considera que las diferencias en su relato no resultan sustanciales, ¿no? Porque hay mucho cuestionamiento por parte del Estado mexicano en el sentido de que el relato de la víctima no es el mismo en los diferentes momentos en que ella expone, ¿no? Más bien lo que lo señala la Corte Interamericana es que valida ese primer testimonio que se da y más bien lo entiende en las siguientes intervenciones, las siguientes entrevistas que le hacen a la víctima como una forma de revictimización, ¿no? Ahora, otro punto interesante de la Corte que señala es que hace referencia a la Convención Belém do Pará, que señala lo siguiente: la violencia contra la mujer no solo constituye una violación de los derechos humanos, sino es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, que trasciende todos los sectores de la sociedad, independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad, religión, y que afecte negativamente las propias bases de la sociedad, ¿verdad? Luego, respecto específicamente a la violencia sexual, nos dice lo siguiente, ¿no? Se ha considerado anteriormente que la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, puede incluir actos que involucren penetración o incluso contacto físico, ¿verdad? En particular, la violación sexual constituye una forma paradigmática de violencia contra las mujeres, cuyas consecuencias incluso trascienden a la persona víctima. Dice, ¿no? En particular, en otro punto nos habla de los efectos de la violación sexual, ¿no? Y nos señala de que ahí está el punto que nos interesa respecto a la tortura, ¿no? Dice, la Corte ha establecido que un acto de tortura puede ser perpetrado tanto mediante actos de violencia física como a través de actos que produzcan a la víctima un sufrimiento psíquico o moral agudo, grave, ¿verdad? Adicionalmente, este tribunal ha reconocido que la violación sexual es una experiencia sumamente traumática que tiene severas consecuencias y causa un gran daño físico y psicológico, que deja a la víctima humillada física y emocionalmente, situación que difícilmente es superada, ¿no? Entonces, justamente lo que estamos viendo es que la Corte hace una referencia al caso Fernández Ortega, ¿no? La misma interpretación que plantea, ¿no? Y señala, ¿no? Las mujeres víctimas de violación sexual experimentan severos daños y secuelas psicológicas y aún secuelas sociales. Este punto de las secuelas sociales es importante en este caso porque la señora Rosendo Cantú sufre el rechazo, sufre la exclusión por parte de su propia comunidad. Ella ya estaba manchada, ¿no? O sea, a nivel comunitario se entiende que ella ya estaba marchada, que estaba marcada con este acto de violación sexual, que la obliga finalmente a que ella se vaya de su pueblo con su menor hija,
ocurre también un divorcio, una separación con su esposo, y hay un alejamiento total. La hija termina estudiando en colegios de habla castellana, no logra, la niña no logra aprender sus costumbres, no logra aprender la lengua, no logra aprender sus tradiciones, y eso afecta finalmente a toda la familia y a toda la comunidad, ¿no? En ese sentido, esta sentencia aporta, a diferencia del caso Fernández Ortega, ¿no? Otro punto importante es, es el tema de la violación sexual como tortura, ¿verdad? Y señala lo siguiente: la Corte considera que una violación sexual puede constituir tortura aun cuando consista en un solo hecho o ocurra fuera de las instalaciones estatales, ¿verdad? Esto es así ya que los elementos objetivos y subjetivos que califican un hecho como tortura no se refieren ni a la acumulación de hechos ni al lugar donde el acto se realiza, sino a la intencionalidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que la Corte nos está explicando respecto al tema de la violación sexual como tortura. Ahora, y por eso es que en este caso la Corte Interamericana nos dice de que se produjo la violación sexual que implicó una violación a la integridad personal y que constituye una forma de tortura el hecho, ¿verdad? Ahora, justamente esto es lo que señala respecto a la afectación que sufre la hija de la señora Rosendo Cantú, que era menor de edad, y eh, muy bien. Entonces, la lámina número 27, vamos a pasar a la lámina de detalles del Internet. Justamente en la lámina número 27, que el Estado mexicano había fallado, había roto, digamos, negar una vulneración de derechos de esta naturaleza como es la violación sexual, ¿no? Entonces, lo que nos dice lo siguiente, ¿no? Las autoridades estatales plantea como ciertos principios, ¿no? Que las autoridades estatales tienen que tener un conocimiento del hecho y actuar ex oficio y sin dilación, con una investigación seria, imparcial, efectiva, y que esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles, ¿verdad? Ese punto también es importante. Y nos dice, este es un punto que refuerza la anterior sentencia de Fernández Ortega, respecto a la debida diligencia reforzada. Lo que nos dice la Corte Interamericana es que en los actos, en los hechos, ¿no? En los casos de violencia contra las mujeres y violencia sexual, particularmente como este, se debe de aplicar una debida diligencia reforzada, ¿verdad? Ya podemos ver esto en la lámina número 28, ¿verdad? Entonces, otro punto interesante de este caso Rosendo Cantú es que la Corte Interamericana utiliza no solamente el enfoque de género que ha ido eh, aplicando a lo largo del análisis del caso, sino también el enfoque intercultural, tomando en cuenta que la señora Rosendo Cantú pertenecía a una comunidad indígena mexicana, hablaba su propia lengua, ¿verdad? Y lo que señala la Corte Interamericana es que
la debida diligencia también se incumple porque no se tomaron las medidas adecuadas para tener intérpretes en la lengua materna de la señora Rosendo Cantú. Más bien, lo que ella señala es que, porque son como 15 años de proceso interno, ¿no? Entonces, ella señala que fue aprendiendo el castellano en ese proceso interno, judicial, policial, ¿verdad? Imagínense eso. Em, y eso implica que la Corte Interamericana haya responsabilizado al Estado mexicano señalando de que incumplió con su obligación de garantizar sin discriminación el derecho al acceso a la justicia, porque justamente no le pone las herramientas, las estrategias adecuadas como el intérprete, ¿no? Luego nos hablan del principio de interés del niño. ¿Por qué? Porque justamente ella, primero que ella era menor de edad, pero también está vinculada a su hija, ¿verdad? Porque recordemos que en las sentencias, o sea, la Corte Interamericana suele analizar en todos los casos, ¿no? Que le llegan, analizar a la víctima directa, pero también analizar cómo los hechos afectan al entorno cercano de la víctima. Y en este caso estaba su menor hija, que era muy pequeñita en el momento en que ocurren los hechos y va creciendo a lo largo de todo este proceso judicial, ¿verdad? Entonces dice, ¿no? La obligación de proteger el interés superior de los niños y niñas durante cualquier procedimiento en el cual están involucrados puede implicar lo siguiente: suministrar la información e implementar los procedimientos adecuados, adaptándolos a sus necesidades particulares, garantizando que cuenten con asistencia letrada y de otra índole en todo momento, de acuerdo a sus necesidades. Asegurar especialmente en casos en los cuales niños y niñas hayan sido víctimas de delitos como abusos sexuales u otras formas de maltrato. Su derecho a ser escuchado se ejerza garantizado en plena protección y vigilando que el personal esté capacitado para atenderlos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a pasar entonces a otro caso muy interesante que es el caso Espinosa González contra Perú, ¿verdad? Este en la lámina 31. Muy bien, estos casos que voy a señalar a continuación son casos todos contra el Perú, ¿verdad? Casos muy interesantes que hay que tomarlos en cuenta como lo define la Corte Interamericana, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice este caso Espinosa González? Brevemente, ¿no? En la siguiente lámina vemos un pequeño resumen del caso. Entonces, este caso también se enmarca en un contexto particular en el Perú, que era el conflicto armado interno que se vivió entre 1980 y el 2000, ¿verdad? En el 93 detienen a Gladys Espinosa, a su pareja, la División de Investigación de Secuestros de la Policía Nacional del Perú, son sentenciados por terrorismo, y Gladys Espinosa estaba detenida en el momento en que ocurren los hechos, ¿verdad? En el momento en el que ocurren los hechos, ella estaba detenida, ¿verdad? Allí durante su detención fue víctima de tortura, violación y otras formas de violencia sexual, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las características particulares de la víctima? Es una mujer terrorista, sentenciada y detenida. Está en prisión. Muy bien. Entonces, ¿cómo actuaron las instancias públicas del Estado respecto a estos hechos? ¿Verdad? A pesar de las numerosas denuncias formuladas desde 1990,
93, no hubo una investigación adecuada, ¿verdad? No hubo una investigación. Las instancias estatales no logran, no logran investigar adecuadamente este caso, justamente porque, digamos, se avala el hecho de que ella estaba en prisión, ¿no? Vamos entonces a la siguiente lámina, por favor. Bueno, en este caso sí hay un análisis específico sobre la violencia sexual que se comete contra la señora Espinosa González, ¿no? Dice, la Corte ha señalado que las agresiones sexuales se caracterizan en general por producirse en ausencia de otras personas, es decir, no hay testigos, ¿verdad? Salvo la víctima y el agresor. Entonces, dada la naturaleza de estas formas de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales, y por ello la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. La declaración de la víctima es una prueba fundamental, eso es lo que dice la Corte. Luego dice, ¿no? Al analizar dichas declaraciones se deben tomar en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar por el estigma, ¿verdad? Luego nos dice, ¿no? Que la Corte ha tomado en cuenta las declaraciones brindadas por las víctimas de violencia sexual implican un momento traumático para ellas y un impacto y una afectación se genera cuando ellas tienen que recordarlo, ¿no? Es decir, narrar los hechos una y otra vez, ¿no? Entonces, y otra vez en este caso, miren, se repite lo que nos dicen en el caso Rosendo Cantú, que estas imprecisiones en las declaraciones o en la narración de los hechos por parte de las víctimas puede darse y que es válido, ¿verdad? Muy bien. Siguiente lámina, por favor. Aquí lo que nos señala la Corte Interamericana es que se ha vulnerado el derecho a la no discriminación justamente porque no se aplicó una debida diligencia a la investigación de la vulneración de derechos que había sufrido González Espinosa porque ella estaba detenida y no por cualquier motivo, sino detenida por terrorismo, ¿verdad? Entonces, la Corte Interamericana señala lo siguiente, en ese contexto, ¿no? Detenidas, mujeres detenidas que sufren violencia, dice. Las mujeres detenidas o arrestadas no deben sufrir discriminación y deben ser protegidas contra todas las formas de violencia o explotación. Esta discriminación incluye la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta de forma desproporcionada y abarca actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer estos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad, ¿verdad? Entonces miren cómo la Corte Interamericana especifica el contexto de prisión, ¿verdad? El contexto de prisión, el contexto de detención como ya un espacio de mayor vulnerabilidad de sufrir diferentes formas de violencia, ¿no? Luego, la Corte Interamericana, en ese sentido, en el sentido del contexto, toma en cuenta que se requieren medidas efectivas para que se pueda cumplir con el principio de la debida diligencia, ¿no? Dice, ¿no? La Corte ha señalado el deber de investigar efectivamente tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres. Dice, ¿no? En casos de violencia contra la mujer, ciertos instrumentos internacionales resultan útiles para precisar y dar contenido a la obligación estatal reforzada de investigarlos, ¿no? Siempre nos explican de la obligación reforzada de investigar un caso de violencia. Y es de esta manera, ¿no? Primero que se documenten y coordinen los actos investigativos, que se maneje diligentemente la prueba, que se brinde un acceso a la asistencia jurídica gratuita, que se brinde atención médica, sanitaria, psicológica, ¿verdad?
Muy bien. Otro punto interesante que nos señala la Corte Interamericana es que cuando no se aplica adecuadamente el principio de la debida diligencia, cuando no se investiga y cuando no se sanciona adecuadamente, este ya es en la siguiente lámina, por favor, va a generar un clima de impunidad, ¿verdad? Un clima de impunidad. Cuando no hay una investigación, clima de impunidad, ¿verdad? Entonces señala, ¿no? La Corte reitera que la ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje. ¿A quién? Un mensaje a la sociedad en general respecto a al nivel de tolerancia de la violencia, pero también un mensaje específico a otras mujeres, ¿verdad? Que eso va a generar una sensación de inseguridad, una sensación de desconfianza, ¿verdad? Muy bien. Pasamos entonces a otro caso, por favor, en la siguiente lámina. Muy bien, vamos a ver el caso Miguel Castro Castro contra Perú. Este es un caso también emblemático en donde, digamos, no son hechos específicos de violación sexual, pero sí de violencia sexual. Y ese es uno de los puntos importantes de esta sentencia, ¿no? Cómo se analizan actos de violencia sexual y como una forma de tortura. Ahora, la siguiente, por favor, para explicar un poquito el... Muy bien. Entonces, brevemente un resumen. Ay, perdón, la anterior lámina, por favor. Muchas gracias. A ver, primero, también estos hechos se dan en un contexto de cárcel, en un contexto de detención y en un contexto de conflicto armado interno, un contexto en donde las personas detenidas estaban vinculadas al terrorismo, ¿verdad? Entonces, se produce en ese momento histórico, se produce el operativo Mudanza 1, que se ejecuta del 6 al 9 de mayo de 1992. Entonces, bajo el supuesto de trasladar a las internas por terrorismo de Sendero Luminoso, de trasladarlas del penal Miguel Castro Castro a otro penal que es el Santa Mónica, se realizó un ataque, se realizó un ataque, ¿verdad? Contra la vida y la integridad de prisioneros por terrorismo, ¿verdad? Pero el ataque se da contra hombres y mujeres. La diferencia en este caso, el caso Miguel Castro Castro, es que se analiza cómo a las mujeres que participan, ¿no? Que participan en todo este hecho, sufren ciertas situaciones, ciertos hechos de violencia sexual, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las características de las víctimas? Las personas detenidas, las personas que están en cárcel, ¿no? ¿Cómo actuaron las instancias públicas del Estado? Con un uso desmedido de la fuerza. Por eso es que hay una matanza, ¿verdad? Pero que también hay una violencia sexual. ¿Qué dice la Corte Interamericana? ¿Cuáles fueron los derechos vulnerados? Primero, hay una violencia contra las internas, ¿verdad? Contra las internas, las mujeres, ¿verdad? Contra las mujeres que estaban siendo trasladadas de un penal a otro. Hay una violencia sexual como tortura, como trato humano cruel y como trato inhumano, como trato cruel, inhumano y degradante, ¿no? Por eso es que la Corte Interamericana define que el Estado peruano es responsable por la vulneración del derecho a la vida en perjuicio de 41 internos fallecidos, es decir, los mataron a 41, la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de los 41 internos fallecidos y de los que sobrevivieron, y la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio también de sus familiares, los familiares de los internos, ¿no? Entonces, aquí la Corte Interamericana hace un análisis interesante respecto a diversas normas internacionales
que se deben de relacionar para analizar un caso de violencia, ¿no? Nos habla de la Convención Americana, nos habla de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, también la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ¿verdad? Y nos dice que estos instrumentos se complementan, forman parte del corpus juris internacional en materia de protección a la integridad personal de las mujeres y que se relaciona directamente con la Convención Americana, ¿verdad? Entonces, el análisis normativo internacional en un caso de violencia contra la mujer tiene que tomar en cuenta todos estos tratados internacionales. Muy bien. Entonces, la Corte Interamericana hace un análisis específico sobre afectación psicológica agravada a mujeres embarazadas. Y dice, ¿no? La Corte nos dice, es importante aclarar que de la prueba aportada al tribunal y de los testimonios de los internos, se desprende que las internas, es decir, detenidas embarazadas, también fueron víctimas del ataque al penal. Las mujeres embarazadas que vivieron el ataque experimentaron un sufrimiento psicológico adicional, ya que además de haber visto lesionada su propia integridad física, padecieron sentimientos de angustia, desesperación y miedo por el peligro que corría la vida de sus hijos. Las internas embarazadas que han sido identificadas ante esta corte son varias señoras, ¿no? Que tenían 8 o 5 meses de embarazo. Entonces, al respecto, además de la protección que otorga el artículo 5 de la Convención, es preciso señalar el artículo 7 de la Convención Belén do Pará, ¿verdad? Que se refiere a que los agentes estatales se abstengan de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer. ¿Ven? Entonces, miren qué interesante, la afectación psicológica contra mujeres embarazadas entra en el análisis de la Convención Belén do Pará, ¿verdad? Ahora, otro punto importante respecto a la violencia sexual, la desnudez forzada. Este es un punto interesante a comparación de las otras sentencias que hemos analizado, ¿no? Dice, ¿no? El tribunal estima que esas mujeres, además de recibir un trato violatorio de su dignidad personal, también fueron víctimas de violencia sexual, ya que estuvieron desnudas, cubiertas solo con una sábana, rodeadas de hombres armados, quienes aparentemente eran miembros de seguridad del Estado. Lo que califica ese tratamiento de violencia sexual es que las mujeres fueron constantemente observadas por hombres. La Corte, siguiendo la línea jurisprudencial internacional y tomando en cuenta lo dispuesto por la Convención Belén do Pará, considera que la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen en una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo, pueden incluir actos que no necesariamente involucran una penetración o un contacto físico, ¿verdad? Entonces, otro punto que señalan es que las víctimas se hallaban sujetas al completo control de los agentes del Estado. Es decir, estaban indefensas, es decir, eran detenidas, ¿no? Y dice, ¿no? Al haber forzado a las internas a permanecer desnudas en el hospital, vigiladas por hombres armados en estado precario de salud, constituyó violencia sexual, que les produjo constante temor de que la violencia se extremara, ¿no? Dichos actos de violencia sexual atentaron directamente contra la dignidad de estas mujeres, ¿verdad? Este punto es interesante, es un punto que aporta esta sentencia, ¿no? Al análisis. Luego, otro punto también interesante es la inspección vaginal dactilar como violación sexual, ¿verdad? Y dice lo siguiente la Corte. La Corte reconoce que la violación sexual de una detenida por un agente de Estado es un acto especialmente grave y reprobable. La violación sexual es una experiencia sumamente traumática. Genera un daño físico, un daño psicológico, deja a la víctima humillada física y emocionalmente. Por eso concluye que los actos de violencia sexual a que fue sometida una interna bajo una supuesta inspección vaginal dactilar constituyeron una violación sexual que por sus efectos constituye tortura. Miren, qué interesante el análisis de la Corte Interamericana, cómo interpreta que esta inspección vaginal es violación sexual y por ende es tortura, ¿verdad? Entonces,
otro punto que señala, ¿no? Respecto a la afectación agravada de internas madres por la incomunicación. Dice, la incomunicación severa tuvo efectos particulares en las internas madres. Diversos órganos internacionales han enfatizado la obligación de los estados de tomar en consideración la atención especial que deben recibir las mujeres por razones de maternidad, lo cual implica, entre otras medidas, asegurar que se lleven a cabo visitas apropiadas entre madre e hijo. La imposibilidad de comunicarse con sus hijos ocasionó un sufrimiento psicológico adicional a las internas madres. Muy bien. Vamos a pasar a la lámina 45, por favor. Miren, otro punto interesante, que es un aporte de la sentencia, es la desatención de las necesidades fisiológicas de las mujeres. Dice lo siguiente, ¿no? El Comité Internacional de la Cruz Roja estableció que el Estado debe asegurar que las condiciones sanitarias en los centros de detención sean adecuadas para mantener la higiene y la salud de las prisioneras, ¿no? También el mismo comité señala que deben realizarse arreglos especiales para que las detenidas en periodo menstrual, embarazadas o acompañadas por sus hijos tengan unas medidas específicas, ¿no? ¿Qué nos dice la Corte Interamericana? Que queda probado que en el caso de las internas Eva Yacho y Sabina Quispe Rojas, el Estado desatendió sus necesidades básicas de salud prenatal. Y con respecto a esta última, Sabina Quispe tampoco le brindó atención médica postnatal, lo cual implicó una violación adicional a la integridad del personal de estas mujeres, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor. Muy bien. Vamos a pasar al caso Azul Marín contra Perú. Este es un caso también muy interesante. Eh, Vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor. Muy bien, miren, este caso, eh, Azul Rojas Marín, en el año 2008, se encontraba regresando a su domicilio en la noche. Es interceptada por la policía de su zona, le piden sus documentos. Ella no tenía los documentos, y por eso la llevan a la comisaría. En la comisaría sufre diferentes agresiones físicas, psicológicas y sexuales. Sufre violación sexual. Muy bien. En ese momento la víctima era una persona gay, pero luego ya, ¿verdad? Ahora, ¿cómo actuaron las instancias públicas en este caso? Primero, cometieron violencia física, psicológica, sexual. Pero además, dilatan el proceso, no actúan con la debida diligencia, no investigan adecuadamente y finalmente no sancionan adecuadamente a los responsables, ¿no? La Corte Interamericana señala que el Estado peruano había vulnerado el derecho a la garantía judicial, a la protección judicial, a la igualdad, la no discriminación, a la libertad personal, integridad y vida. ¿Verdad? Muy bien. Siguiente, por favor. Ay. No, esa está bien, esa está perfecta. Entonces, miren, acá hay un punto interesante porque se diferencia con los otros casos. ¿Ah? En todos los anteriores casos eran mujeres heterosexuales de diferentes edades que en diferentes contextos habían sufrido violencia sexual o violación sexual. En este caso es una persona trans, es decir, de la comunidad LGTBI que sufre violencia física, psicológica y sexual. ¿Verdad? Entonces, esta es una gran oportunidad para la Corte Interamericana para pronunciarse respecto a la violencia basada en género
que sufren específicamente las personas trans, ¿no? Y dice lo siguiente la Corte Interamericana: la violencia contra las mujeres, contra las personas LGTBI es basada en prejuicios, percepciones generalmente negativas hacia aquellas personas. En el caso de las personas LGTBI se refiere a prejuicios basados en su orientación sexual, identidad o expresión de género. Este tipo de violencia puede ser impulsada por el deseo de castigar a quienes desafían las normas de género. Entonces dice, ¿no? La causa fundamental de los actos de violencia y discriminación por orientación sexual o identidad de género es la intención de castigar sobre la base de nociones preconcebidas, ¿verdad? Luego nos dice lo siguiente, ¿no? La violencia contra las personas LGTBI tiene un fin simbólico. La víctima es elegida con el propósito de comunicar un mensaje de exclusión o de subordinación. La Corte ha señalado que la violencia ejercida por razones discriminatorias tiene un efecto o un propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona objeto de dicha discriminación, independientemente de si dicha persona se autoidentifica o no con una determinada categoría de orientación sexual o de identidad de género, ¿no? Esta violencia es alimentada por discursos de odio, lo que genera crímenes de odio, ¿verdad? La siguiente, por favor. Muy bien. Y luego la Corte relaciona, ¿no? Estos hechos que había sufrido la víctima con la tortura. Y dice, ¿no? La Corte ha establecido que la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes están absoluta y estrictamente prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Esta prohibición es absoluta e inderogable, aún en circunstancias más difíciles como la guerra, la amenaza de guerra, la lucha contra el terrorismo y cualquiera de algún otro delito, ¿no? Y hay cualquier otro delito. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, lo que nos dice la Corte Interamericana respecto a la violación sexual, ¿no? Señala de que es cualquier acto de penetración vaginal o anal sin consentimiento de la víctima, puede ser mediante la utilización de otras partes del cuerpo del agresor u objetos, pero también la penetración bucal, ¿verdad? Y ahí es donde reacciona la Convención Americana, los artículos 5 y 11, con el artículo 1 y 6 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Y lo que señala es que esta relación de estas dos normas internacionales refuerzan la prohibición absoluta de la tortura y las obligaciones de los estados para prevenir y sancionar todo acto o intento de tortura, ¿verdad? Muy bien, y luego sigue, ¿no? Sigue o sea, haciendo un análisis respecto a la tortura, ¿no? Y dice, la Corte ha entendido que a la luz del artículo 5.2 de la Convención, tortura es todo acto de maltrato que sea intencional, cause severos sufrimientos y se cometa con cualquier fin o propósito. Le dice, ¿no? El tribunal ha reconocido que las amenazas y el peligro real de someter a una persona a graves lesiones físicas produce en determinadas circunstancias una angustia moral de tal grado que puede ser considerada tortura psicológica. Luego dice, la Corte ha reiterado que la violación y otras formas de violencia sexual pueden configurar tratos crueles, inhumanos o degradantes e incluso actos de tortura si satisfacen los elementos de la definición.
Y ahí es el punto interesante de esta sentencia, ¿no? Dice, para calificar una violación sexual como tortura, deberá atenerse a la intencionalidad, la severidad del sufrimiento y la finalidad del acto, tomando en consideración las circunstancias específicas de cada caso. Y en este caso, Azul Marín, lo que nos dice la Corte Interamericana es que la violación sexual que había sufrido sí constituyó tortura. Siguiente, por favor. Muy bien. Dice, ¿no? Hay un perito que cita, ¿no? La Corte Interamericana cita al perito Juan Méndez y dice, ¿no? Para determinar si un caso de tortura ha sido motivado por prejuicio contra personas LGTBI, se pueden usar como indicadores la modalidad y características de la violencia inspirada en la discriminación. Por ejemplo, en casos de personas LGTBI, la violación anal o el uso de formas de violencia sexual, insultos, comentarios, gestos discriminatorios realizados por los perpetradores durante la comisión de la conducta. Y en ese sentido, en este caso, una de las agresiones sufridas por la presunta víctima fue una violación anal. Otra perita que interpreta este caso, que se llama María Mercedes Gómez, es otra perita, indicó que en la violación mediante un elemento que simbólicamente representa autoridad, como es la vara de dotación. O sea, a Azul Marín la violan con la vara de dotación, ¿verdad? Entonces, esta perita, María Mercedes Gómez, señala que la herramienta que habían utilizado para realizar la violación era una forma de un mensaje simbólico de dominación y de poder institucional frente a una persona gay, ¿no? Que en ese momento era gay. Entonces, miren qué interesante cómo se hace ese análisis, ¿no? Luego, otro punto también que nos señalan son los insultos estereotipados y las amenazas de violación, ¿no? Se señala que la policía que lo detiene, en ese momento, le expresa insultos vinculados justamente a la orientación sexual de Rojas Marín, ¿no? Le dicen cabro, eh, y todas estas palabras ofensivas vinculadas a su orientación sexual, ¿no? Entonces luego dice, no, la Corte advierte que el caso resulta encuadrable a lo que se podría considerar un delito de odio o un crimen de odio, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bien, entonces, para terminar, un resumen de la violencia sexual como tortura. Les recomiendo este texto, La violencia sexual como tortura, estudio jurisprudencial de la Corte Interamericana, de la autora Dina Bustamante Arango. Ella nos dice lo siguiente. ¿Cuáles son los criterios para definir si se presenta violencia sexual como tortura? Primero, una violación sexual constituye un acto de tortura por ser un maltrato inhumano, intencionado y que causa un sufrimiento muy grave y cruel. Cuando se considera que la violación ocasiona dolor y sufrimiento, no deben contemplarse solo las consecuencias físicas, sino también las consecuencias psicológicas y sociales. La violación implica causar sufrimiento a un nivel suficientemente grave que permite que este tipo de maltrato se ubique en tortura. La violación ocasiona sufrimiento y dolor graves, tanto de carácter físico como psicológico. La violación es un método de tortura psicológica por cuanto tiene por objeto, en muchos casos, no solo humillar a la víctima, sino a la familia. Muy bien. Eso en resumen, ¿verdad? Muy bien. Entonces le doy pase al doctor Arturo Pozo para los momentos de la participación, de las preguntas. Sí, estimados discentes, un favor, voy a habilitar ahorita el chat para que podamos conversar o mandar sus preguntas a través del chat. Lo estoy habilitando en este momento para que puedan formularse las preguntas y ante todo les pedimos las disculpas del caso, los inconvenientes que siempre pasan en estas actividades de orden virtual.
Ya está habilitado el chat, por favor, si tuvieran a bien hacer alguna de la pregunta, a fin de que este, podamos hacer algunas preguntas a nuestro expositor. Mientras van a escribir ustedes vuestras preguntas, voy a dando las pautas de orden administrativo. Esta conferencia, al culminar, ustedes tienen que ingresar por el sistema de gestión académica para registrar también su salida, de tal modo que esté registrado vuestra participación en esta actividad. Después, el pago para la conferencia lo pueden realizar desde el 22 de mayo hasta el 28 de noviembre. O sea, hay bastante tiempo para que ustedes puedan efectuar el pago por esta conferencia. Nosotros tenemos 20 días aproximadamente para el cierre de esta conferencia. Ya nos está llegando la primera pregunta. Se la formulo, doctora. ¿Se puede imputar una conducta de tortura al Estado ante un incumplimiento del deber de debida diligencia, aunque los hechos fueron cometidos por agentes particulares? Bien, muchas gracias por la pregunta. Si gusta, doctora, apagamos su cámara para no tener inconvenientes con la señal. Muchas gracias. Sí, muy interesante la pregunta, ¿verdad? Recordemos que en los tratados internacionales, la tortura tradicional se expresa como la perpetrada por agentes institucionales. Ese es digamos, el concepto tradicional de tortura, ¿verdad? Sin embargo, la jurisprudencia vinculaba, como usted señala, el deber de la debida diligencia cuando vemos las diferentes sentencias de la Corte Interamericana que hablan de la debida diligencia y del incumplimiento del principio de debida diligencia, nos habla de los actos de terceros, ¿verdad? Ahora, recordemos también que la debida diligencia implica no solamente contar con una normativa específica, con una implementación específica de esa normativa, sino también de medidas de prevención, ¿verdad? No sé si se me escuchó. Sí, sí, se le escuchó, doctora. Entonces, Bueno. procedemos a hacer la segunda pregunta. Excelente disertación. Mi pregunta es si hay un pronunciamiento actual o no de la Corte en relación a estos actos de violación sexual. Perdón. Mi pregunta es si hay un pronunciamiento actual o no de la Corte en relación a estos de violación sexual mediante actos de tortura en el Perú. Bueno, en el caso del Perú, no hemos analizado alguna jurisprudencia nacional, ¿verdad? Hemos estado analizando más bien la interpretación que se da en, en tratados internacionales, en organismos internacionales, que justamente recordemos que según nuestra Constitución del Perú, los derechos reconocidos y garantizados por nuestra Constitución se interpretan a partir de los tratados internacionales y de la jurisprudencia internacional, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, estamos haciendo un análisis. Pero lo que nos dice también la Corte Interamericana es que se debe hacer un análisis caso por caso. Miren, las sentencias de los tribunales internacionales son importantes primero para que ustedes comprendan la forma en que interpretan un hecho y que lo analizan, ¿no? Primer punto, analizan el contexto. Siempre, en todas las sentencias, todos los tribunales analizan el contexto en el que ocurrió el hecho. Si es un contexto en donde hay un conflicto armado interno, en donde hay un tema militar, en donde hay crimen organizado, en donde hay un contexto de altos niveles de vulneración de derechos contra las mujeres o contra las personas LGTBI, ¿verdad? Ese es el primer punto. El segundo punto es analizar los hechos específicos, pero desde un enfoque de género, porque recordemos que si estamos hablando, no, ahora no hemos hablado solo de tortura, hemos hablado de violencia sexual como forma de tortura. No estamos hablando de la tortura nada más, ¿verdad? Estamos hablando de la violencia sexual como forma de tortura, porque analizar el tema de tortura
Ese es otro punto, otra charla. Ahora hemos hablado solo de la violencia sexual como tortura. Y recordemos que la violencia sexual, todos los tribunales internacionales lo analizan a través del enfoque de género, ¿verdad? Porque es un hecho particular. Entonces, se ha generado toda una corriente interpretativa para considerar la violencia sexual y la violación sexual como una forma de tortura, ¿verdad? Y en el marco de un contexto de violencia de género y en un contexto de discriminación estructural contra las mujeres y contra las personas LGTBI, por eso es que hemos analizado el caso Azul Marín, ¿verdad? Pero como veo aquí sus preguntas, es interesante las preguntas que plantean. Son preguntas específicas más vinculadas a temas eh, de tortura fuera de un contexto de discriminación estructural contra las mujeres, por ejemplo, o de violencia sexual contra las mujeres, ¿no? Pero que son interesantísimas, pero que darían como para analizar solo casos de tortura, ¿verdad? Ahora hemos analizado desde un enfoque de género hechos específicos como la violencia sexual y la violación sexual, ¿no? Doctora, esta pregunta de Muy repente, interesante. la violación sexual de una sola mujer adolescente, suscitado durante contexto del conflicto armado, podría constituir a su vez un delito de lesa humanidad, dado que los actos de violación fueron sistemáticos e incluso a consecuencia de ellos resultó embarazada y le ocasionó un grave daño psicológico. Excelente pregunta, sí, muy bien. Miren, excelente punto que hayan considerado el contexto de conflicto armado interno, ¿verdad? Que puede darse el contexto de militarización o el contexto de dictadura o el contexto de discriminación estructural, ¿verdad? Primer punto, el contexto, ¿verdad? Sí, nosotros vemos lo que nos señala la jurisprudencia internacional de Ruanda y de Yugoslavia, que son digamos, las principales fuentes interpretativas de casos de violencia sexual y violación sexual en un contexto de guerra, en un contexto de conflicto. Ahí nos señalan que son delitos de lesa humanidad, ¿verdad? Y bueno, eso también da para analizarlo con más detalle, ¿verdad? Tienen toda una línea jurisprudencial, no solamente como tortura, sino como delito de lesa humanidad, que se da en un contexto y en una particularidad. ¿Eso qué quiere decir? Que no toda violación sexual, no toda violencia sexual es tortura y no toda violación sexual y no toda violencia sexual es delito de lesa humanidad. Se tiene que analizar caso por caso, ¿verdad? Es igual que la Corte Interamericana en uno de sus casos ha señalado que no todo hecho de violencia contra las mujeres se configura como violencia basada en género, ¿verdad? Entonces, por eso es que se tiene que analizar en detalle, caso por caso, tomando en cuenta las circunstancias particulares, ¿no? Muy amable, doctora. Estimados participantes, en vista que se ha habilitado un nuevo sistema de registro de asistencia, lamentablemente ya no vamos a poder dar lectura y respuesta a las siguientes preguntas que se han formulado, porque se está procediendo ahora para que ustedes de manera inmediata procedan a hacer el registro de salida, de tal manera que esté registrado en nuestro sistema vuestro ingreso y salida.